Pueden empezar cuando quieran ya. Ya voy, dame un segundito. Enseguida empezamos. Muy bien. Gracias, quiero agradecer esta entrevista al economista Elías Amor, que está con nosotros y el cual tratará de brindarnos un poco de luz sobre este juicio. El próximo día 23, comienza el 23 en los tribunales ingleses en contra del impago de la deuda de la dictadura cubana. Le doy la bienvenida, Elías, gracias por aceptar esta entrevista. Las gracias a ti por invitarme aquí a tu programa, es un placer y a ver si podemos aclarar un poco todo esto que está ocurriendo en estos días, que parece que es más ruido que nueces todavía de momento, ¿eh? ¿Qué va a suceder según su visión en Inglaterra este 24 de enero? Bueno, va a ser muy difícil saber qué van a decidir los jueces, pero el proceso judicial tiene tres lecturas que son muy importantes para los comunistas de Cuba. En primer lugar, que no se puede jugar con fuego porque te queman las manos. Ellos han jugado con fuego al no pagar la deuda. Yo recuerdo a Fidel Castro condenando al imperialismo y a la deuda internacional y diciendo que eso no se tenía que pagar, que los países tenían que mostrar su independencia. Bueno, esa huida loca en algún momento se acaba. Y se acabó. Ya tienen ahí a un tribunal que les va a decir que no pagar deudas es inmoral y tiene castigo. Y por tanto, esto es una de las primeras lecturas que vamos a sacar de esta experiencia. La segunda lectura es que no se puede engañar a la gente y el régimen comunista vuelve de nuevo a engañar. Engañan a su manera, de una manera burda, y hablan mal de los fondos de capital riesgo, llamándoles fondos buitre, que es una terminología ofensiva, muy desagradable, de perfil muy bajo por parte de quien lo ha redactado, cuando realmente gracias a esos fondos de capital riesgo Cuba tiene dinero, y además ponen a un organismo que es una oficina técnica del Banco Central desconocida, la superintendencia esta famosa, a que dé información y explique de una cosa que tiene un valor y un significado claramente político. Y sin embargo, los que tienen que dar la cara, que son Díaz Canel, Alejandro Gil y la gobernadora del Banco Central, la señora Wilson, se esconden y no dan la cara. Ponen a otros a hablar por ellos. Eso es cobardía política. Eso lo hacen cada vez que hay malas noticias. Y para no pagar el coste político del fracaso, se escudan en sus oficinitas, ¿verdad? De segundo nivel. Bueno, pues ya tenemos tres resultados que yo creo que son muy importantes. Al margen de lo que va a salir en el juicio, que yo no puedo decirles qué resultado va a salir porque yo no soy un Claro, juez, soy claro. economista y un analista político, pero lo que veo es que efectivamente esas tres cosas tienen suficiente fuerza para que el régimen haya querido manipular y distorsionar a la opinión pública cubana. Es evidente que quiere engañar al pueblo cubano y está ocultando información y como siempre ha demostrado la dictadura cubana, no muestra transparencia porque la gran pregunta aquí es todo ese dinero, ¿dónde se invirtió? Esas son las Exacto. cuentas que tendría que darle la dictadura cubana al pueblo que hoy es garante y la república que hoy es garante de la deuda. Hay muchas versiones de cómo podría afectar al pueblo cubano de a pie un fallo desfavorable para Cuba. ¿Cuál es su visión? ¿Estaría el pueblo en peor condiciones de las que está ahora? ¿Vería el pueblo una situación que arrecia para mal? Bueno, suponiendo que la sentencia del juzgado, después de ser recurrida, que será recurrida por cualquiera de las dos partes, suponiendo que la sentencia fuera de pago y que tuviera el régimen que sacar los 70 millones de euros para pagar, eso al final tiene una negociación. Y lo más posible es que el fondo de capital riesgo negocie el pago de esa deuda una vez que ya está garantizado que la va a cobrar. Lo que quiero transmitir es que esta primera operación de Londres no va a suponer
graves problemas para el pueblo cubano, en mi modo de ver. Ya los problemas se están produciendo porque llevamos un año y pico que están pagando a abogados, despachos de abogados, de bufetes, que son carísimos. Y ese dinero hay que sacarlo de algún sitio y además hay que pagar en dólares o hay que pagar en euros, no en moneda libremente convertible. 5 millones, se hablan de 5 millones. Correcto, millones. Pero esta operación de 70 millones con el CFR1 se acaba ahí. En mi opinión, lo peor va a ser cuando lleguen otras querellas que se apoyen en la sentencia judicial que se va a dar en Londres. Porque esto crearía un precedente y los otros acreedores, como por ejemplo la propia Argentina, a la que le deben todavía los FIAs y todo aquello que hace muchos años obtuvieron, esos otros acreedores, esos otros países que no han encontrado el camino para llevar a Cuba a las cortes, bueno, pues aquí tendrán ya una puerta abierta. Evidentemente, jurisprudencia que llaman los jueces y que, perdón, los abogados, los juristas y que los economistas sabemos que al final acaba siendo dinero. Dinero que va a tener el régimen que ir pagando a los respectivos querellantes. El problema, Alex, es que Cuba no publica estadísticas oficiales de la deuda. Estamos absolutamente a oscuras. El último dato oficial se publicó en la ONEI al año 19, hablaba de que la deuda externa se calculaba en torno a un 20% del Producto Interior Bruto de aquel año. Estamos hablando de 18.000 millones de dólares. Esa cifra, según mis cálculos, es la mitad del volumen de la deuda que debe de tener Cuba y que no declara oficialmente. Estamos hablando de casi el valor real del Producto Interior Bruto de la economía cubana en deuda. Es decir, que el PIB de un año, la actividad económica del país en un año, se tiene que destinar a pagar esa deuda si todo el mundo la exige de manera inmediata. Estamos, por tanto, ante un terremoto. Y, bueno, la lectura positiva que esto tiene es que si el régimen recibe el tirón de orejas y tiene que pagar, la deuda irá desapareciendo. Y, curiosamente, conforme desaparezca esa deuda, el acceso de Cuba a los mercados de capitales va a ser mucho más fácil, más flexible y podrá beneficiarse de unas condiciones mejores porque cumpliendo con lo que tiene que cumplir, que no ha hecho hasta ahora, los mercados de capitales la recompensarán. Claro. Y aquí entra la pregunta, ¿dónde está el bloqueo que habla Cuba? ¿Dónde está lo que le ha afectado todos estos años y que según ellos ha causado la miseria del pueblo cubano? Realmente la responsabilidad de esta miseria recae en que son malos pagadores, en que son improductivos y profundamente mediocres a nivel económico y social y de todas partes y político. Completamente de acuerdo. Es más, mira, los países que reciben ayuda del exterior, tanto cooperación al desarrollo como inversiones procedentes de mercados de capitales, lo que hacen es desarrollarse. Tú tienes ahí el ejemplo de lo que llamamos los economistas los dragones asiáticos. Corea, Tailandia, Hong Kong, países que en la década de los años 80 del siglo pasado se desarrollaron gracias a la inversión extranjera. Ahí tienes el caso de Chile, tienes el caso de Uruguay, tienes el caso ahora de la República Dominicana, que es un dragón latinoamericano, caribeño, creciendo gracias a la inversión extranjera. La inversión extranjera se destina a cosas que benefician el desarrollo de la economía nacional. Ese argumento comunista de que los fondos de capital riesgo son buitres sobre la víctima para devorarlo, eso es mentira. Eso es la imaginería comunista que ya no tiene sentido en el mundo global del siglo XXI en el que nos encontramos. Y por tanto, lo que no tienen que hacer es engañar a nuestros compatriotas. Los cubanos tienen que ser conscientes de que el régimen les engaña para todo. Pero en este caso concreto de Londres, el engaño es absurdo, porque lo que están diciendo es justo lo contrario de lo que ocurre en la realidad. Si Cuba hubiera hecho bien los deberes y no hubiera tenido a un Fidel Castro que no pagaba la deuda, Cuba accedería fácilmente a los mercados de capitales internacionales y podría perfectamente obtener ayuda económica para sus programas de desarrollo, como cualquier otro país del mundo, pero por culpa de no pagar y por esa ideología absurda que domina el país, el modelo económico marxista y comunista, no se pagan las deudas, se actúa de manera histriónica
en los foros internacionales condenando a los especuladores, a los fondos buitre, todas estas cosas, y eso es lo que trae estas consecuencias. Es lo que yo te decía al principio, ya corrieron mucho y de pronto, ¡pam!, se chocan contra una pared y ya no pueden avanzar más. En el caso de Grecia, con su deuda en Europa, sí, tuvo que vender territorios, tuvo que ceder territorios o venderlos. ¿Esto podría ser una solución para Cuba, ceder territorios a sus acreedores? Bueno, la decisión de Grecia se tomó después de que llegó a un acuerdo con los acreedores. Es decir, Grecia tenía una deuda superior a 68.000 millones de dólares en el año 2008. Precisamente la mayor parte de esa deuda estaba en el Club de París y el Club de París le exigió el cumplimiento y lo ganaron y Grecia tuvo que pagar. ¿Cómo pagó? Negociando. Y pagó como tú has dicho muy bien, entregando islas, soberanía nacional a los acreedores. Si el régimen comunista cubano negocia entregar soberanía nacional a los acreedores, el mensaje comunista que los niños cubanitos aprendíamos desde chiquiticos de la soberanía nacional es inviolable y todo esto, se acabó. Se acabó porque la están vendiendo a bajo coste. ¿A quién? A quienes no les pagan las deudas. Con esta puede ser una solución para ellos porque de hecho hemos visto que a compañías canadienses le dieron la explotación exclusiva de un callo. Ellos lo pueden presentar así. Vamos a dar para que exploten esta zona y realmente es una zona que están vendiendo. El modelo de gestión mixto que utiliza el régimen con las empresas de Canadá o las españolas le deja todavía a Cuba lo que llamamos los economistas la acción de oro. Es decir, que la decisión la tiene siempre el régimen cuando pone esos activos a disposición del capital extranjero. No, lo que le pasó a Grecia es que perdió un trozo de Grecia. No es lo mismo. Es como que una callería en la zona de Icacos pase a ser de titularidad británica. Que toda la callería norte pase a ser territorio francés o inglés. No sería territorio cubano, sería titularidad de una nación que el régimen comunista cubano tiene que cederle territorio a cambio de compensar las deudas. Eso fue lo que le pasó a Grecia. No fue tanto territorio, fue un pequeño islote del Egeo, que es una verdadera belleza, pero bueno, esto es lo que hay. Y aquí no se puede jugar con fuego porque entonces ya sí que acaba uno quemándose del todo. Y estos acuerdos son el resultado de negociaciones en donde se ponen unas cosas encima de otras, otras se quitan del medio. No va a ser un proceso fácil. Yo aventuro que esto va a durar más tiempo de lo que nos imaginamos y tenemos que estar preparados para quitar la paja del trigo, porque los comunistas van a seguir manipulando a la opinión pública. Y yo creo que tenemos los medios del exilio que hacer un gran esfuerzo para que nuestros compatriotas no sean engañados y conozcan la verdadera realidad de lo que hay detrás de todo este proceso. Sí, es mucho trabajo el que hay por hacer y mucho que tiene que hacer también el pueblo cubano en su accionar y en cambiar su manera de aceptar las cosas, ¿no? Es mucho lo que queda por hacer, pero si Cuba, viendo el historial de ajustes que ya han hecho sobre esta misma deuda con el Club de París y con otras deudas, cuando Raúl Castro en su última gira por Europa negoció que le quitaran los intereses y demás, y aún así dejaron de pagar. Viendo este historial de mala paga, ¿cree usted que las cortes inglesas confíen y los fondos de riesgo confíen en volver a hacer acuerdos de pagos a plazos con Cuba, o este juicio podría terminar con una exigencia como pasó con Grecia de que pagan ahora y pagan ya? Sí, como has dicho muy bien, el juicio acabará con una sanción que tendrá que ser cumplida. Y luego las dos partes negociarán. Y ahí es donde los economistas entran a jugar. Es decir, no estoy del todo convencido de que se vaya a exigir por parte de los fondos de capital riesgo el pago en su totalidad en una sola vez del importe de la deuda,
Pero esto ya es importante porque hasta ahora el régimen comunista cubano esa deuda no la reconocía. Y ahora la va a tener que reconocer como otras muchas deudas que se van a presentar al cobro. Y este es un paso importante porque se va limpiando el peso de la carga de la deuda y Cuba se va liberando de un peso que de otra manera se transmitiría a las generaciones futuras, que eso es muy injusto. Sí, es una deuda que queda, es lo que yo le he explicado a la gente en el programa. Es una deuda que van a tener que pagar los hijos, los nietos, los bisnietos y las generaciones futuras. Y que hay que pagarla, Alex, porque si no, el país no tiene acceso a los mercados de capitales. Y los capitales extranjeros son muy importantes para el futuro de la patria cuando Cuba sea libre y democrática. Y tenemos que ser responsables con esto. No podemos escurrir el bulto ni hacer como hacía Fidel Castro, que al final, insisto, esto que está pasando en Londres es culpa de él, de su política de no pagar deudas y de, en fin, salir siempre huyendo hacia adelante en una vía loca que ha acabado en esto. Pero desastre. este dinero que no se invirtió en el pueblo, que el pueblo no se ha beneficiado de manera alguna, y es una deuda que queda para los de hoy, los de mañana y los del futuro. ¿Esto de alguna manera legal se puede adjudicar a solamente los verdaderos acreedores que son el Partido Comunista o los verdaderos beneficiarios de esta deuda? Al menos en este juicio no lo veo fácil. No digo en este juicio, digo en el futuro económico, pensando en una Cuba libre, porque es una deuda que ha contraído el Partido Comunista en su total poder absoluto plenipotenciario. Entonces, ¿por qué el pueblo cubano debe hacerse cargo de esto en el futuro, no? Esta es una pregunta que excede de mi conocimiento en este ámbito. Las deudas se pagan por quien las contrae. Por eso la primera parte del juicio va a ser decidir si realmente el Banco Nacional de Cuba y Cuba como avalista son responsables frente a las deudas. Y esto va a salir así. O sea que estas cosas no se hacen así de manera general, no. Son muy concretas. Es por Lamento, parte. pero me está entrando ahí una llamada telefónica que tengo que atender. No te Lo preocupes. siento. Un placer, Elías. Lo mismo te digo, un placer. Saludos. Conversar Hasta contigo. pronto. Un abrazo. Adiós. Gracias.